Hola a todos, bienvenidos a mi doc. Mi nombre es Juan José Ramos Sierra, médico cirujano en la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la especialización en horticultura protegida en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con la introducción del COVID-19 a nuestras vidas y toda la información científica que ha rondado alrededor de este virus, se ha evidenciado que pacientes con comorbilidades de base como hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemias, tienen peores pronósticos en cuanto a su mortalidad. Es decir, estas personas que sufren estas enfermedades mueren más. En mi doc tratamos de ver cuáles son los hábitos, cuáles son las cosas que pueden llegar a cambiar estas determinantes de la enfermedad y llegamos a la conclusión de que se pueden lograr haciendo dos cosas, ejercicio y una alimentación saludable. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre alimentación. Atrás quiero mostrarles uno de los muchos sistemas de la horticultura urbana. Es un sistema hidropónico NFT en el que hemos sembrado tomates, lechugas, acelgas, rúgula. Todo esto con el fin de demostrarles que es posible sembrar desde nuestras casas y apoyar nuestra alimentación saludable. No siendo más, empecemos. Bueno, pues en la primera parte de esta charla voy a establecer algunos conceptos básicos necesarios para poder llegar a entender la segunda parte de la charla. Empecemos. ¿Qué es la alimentación saludable? Primero quiero definir qué es la salud y traigo a colación esta definición que da la Organización Mundial de la Salud en 1948, que la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es la primera vez que se reconoce que en la salud no es solamente no estar enfermo de alguna gripa, de algún dolor en la barriga, sino es también tener un bienestar físico en cuanto a nuestras capacidades físicas, estado físico, en nuestra esfera mental, nuestro estado de ánimo y en cuanto a nuestras relaciones sociales. Esta definición que vamos a ver a continuación es una definición que da las guías de qué es el plato saludable para la familia colombiana y define que una alimentación saludable es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida, considerando su estado fisiológico y velocidad de crecimiento. Promueve el suministro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de la lactancia materna e incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación complementaria adecuada, proporcionando una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas con una ingesta deficiente o excesiva de energía y nutrientes. Quiero recalcar algunos puntos de esta definición. Necesidades de energía. ¿Qué necesitamos nosotros como energía? Hay varios puntos. El primero es la energía o metabolismo basal. ¿Qué quiere decir esto? Es la energía mínima que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Les pongo el ejemplo. Imagínense ustedes estando en su cama sin mover absolutamente ningún dedo, sin absolutamente ninguna clase de agitación. El metabolismo basal sería el número de calorías, que ahorita vamos a ver qué es una caloría, que necesita nuestro cuerpo para cumplir sus funciones básicas, o sea, respirar, que nuestro corazón lata y bueno, todas las otras funciones básicas de nuestro cuerpo. Además, en la etapa de crecimiento en población infante y adolescente, en la cual está en una etapa de crecimiento y desarrollo, también se necesitan algunos requerimientos adicionales de energía para poder suplir estas necesidades de crecimiento y desarrollo. Además, está muy influenciada por la actividad física que se haga. Si somos muy sedentarios, nuestro metabolismo o las necesidades energéticas van a ser menores que una persona, por ejemplo, que Michael Phelps, un deportista de alto rendimiento que aproximadamente come 7000 calorías al día, comparando con una persona del promedio que come solamente 2000 calorías al día. Y además, en contexto de la pandemia que vivimos en este momento por el COVID-19, también va con base, está influenciada por el estado de enfermedad o de salud de cada individuo. Toda la parte de la alimentación de feto, de la lactancia materna y la alimentación complementaria es un tema muy amplio que no voy a tocar en esta charla, pero que se van a tocar en videos posteriores. Proporcionando una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada e inocua, estas definiciones las vamos a ver al final de esta charla. Aclarando conceptos, ¿qué es la alimentación? La alimentación es un proceso que consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos.
¿Dónde consigo los alimentos? En la tienda, en un bosque, como estábamos viendo ahorita, de mi huerta casera, la preparación, cómo los preparo, si me gusta fritarlos, hacerlos al vapor, en gestión de estos alimentos. Es un proceso voluntario y consciente que se puede ver influida por muchos determinantes. La más importante, la educación y la parte económica. Pero además otras variables que pueden verse o pueden afectar la alimentación es la cultura, la religión y la psicología. Voy a traer tres ejemplos de cómo la religión puede llegar a afectar nuestra alimentación. En la primera imagen podemos ver el símbolo de la estrella judía. Traigo a colación esta religión porque ellos tienen un manual que se llama el manual kosher o un sello que últimamente se ha venido implementando en productos de origen orgánico, que es el sello kosher, en el cual se certifica la pureza y la aceptabilidad de estos alimentos por la población judía. En la siguiente imagen podemos ver a un hindú con su vaca. Esta es una celebración que se hace en la cual a la vaquita se le ponen todos los ornamentos, considerándola ella como una conexión con seres superiores. Por ejemplo, en India no se puede comer la carne de vaca como acá la comemos. Y un ejemplo mucho más cerca de nuestra cultura, el pescado seco, que es uno de los alimentos que más se comen en Semana Santa. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un conjunto de procesos fisiológicos mediante los cuales los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan. Este proceso es involuntario e inconsciente y no es susceptible de educación. Es un proceso no involuntario e inconsciente, o sea, nosotros no tenemos absolutamente ni idea o algún control en lo que está llegando a suceder. No vamos a decirle a nuestro cuerpo, bueno, cuerpo, en este momento vamos a hacer un poquito de glucólisis y después vamos a pasar a un poquito de lipólisis. Esto es algo completamente retroalimentado y organizado por diferentes procesos metabólicos, de los cuales les voy a dar un pequeño abrebocas enseguida. En esta imagen podemos ver el ciclo del ácido cítrico. Van a ver un montón de nombres, van a ver un montón de imágenes que son muy confusas, pero esto solamente para hacerles entender que nosotros no vamos a enseñarle a nuestro cuerpo sobre nutrición. Nuestro cuerpo ya sabe nutrición, él es el especialista de nutrición y en lo que nosotros sí podemos ayudarlo es en la parte de la alimentación. En esta imagen podemos ver la integración de todos o la gran mayoría de las vías metabólicas que tenemos en nuestro cuerpo. Y si se acuerdan de la imagen anterior, van a ver que el ciclo del ácido cítrico lo podemos ver acá, o ciclo de Krebs, está acá y que es solamente uno de los pequeños, uno de los tantos vías metabólicas interrelacionadas las unas con las otras que componen nuestro metabolismo. Bueno, ¿qué pasa con los alimentos cuando ingresan a nuestro organismo? Primero que todo, los alimentos ingresan por la boca. En el momento en que ingresan a la boca, ya se denomina bolo alimenticio. Bolo, hagamos la similitud como bola alimenticia. En el momento en que ingresa a nuestra boca, al masticar, entra a un proceso de maceración por nuestros dientes, inmediatamente por el estímulo de los nutrientes, que ya vamos a ver cuáles son, que hay sobre las glándulas salivales. Estas van a secretar parte de su producción a la boca, empezando ya desde este momento el proceso de digestión. Este bolo alimenticio o bolo alimenticia va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago. En el estómago los ácidos estomacales van a seguir con este proceso de degradación de los alimentos. Posteriormente pasan del píloro al duodeno y en esta porción llamada duodeno hay dos aperturas en las que derivan las secreciones de la vesícula biliar, la bilis, y del páncreas, una serie de enzimas pancreáticas que nos ayudan a todo este proceso de metabolismo. Posteriormente de esta región pasan al intestino delgado, donde ya comienza la mayoría del proceso de absorción de todos los nutrientes. Posteriormente el intestino delgado pasa al intestino grueso y del intestino grueso por el ano ya salen en forma de heces fecales. Bueno, pero ¿qué es un alimento? Un alimento es una sustancia sólida o líquida, natural o transformada que está compuesta de nutrientes que se ingiere con un fin nutricional o psicológico. Compuesta de nutrientes, cuando nosotros nos comemos un papel, eso no es un alimento. ¿Por qué? Porque en ningún momento los componentes del papel los vamos a poder asimilar, integrar y utilizar en nuestro cuerpo.
Por eso la definición de alimento es que está compuesta por un nutriente que nuestro cuerpo puede llegar a utilizar para alguna de todas esas vías metabólicas que les mostré en los esquemas anteriores. ¿Qué son los nutrientes? Son componentes químicos de los alimentos que cumplen una función en el organismo y se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, la diferencia dentro del nombre radica en la necesidad diaria que tenemos de estos nutrientes. Los macronutrientes se necesitan en gran cantidad o en cantidades considerables. Y en esta clasificación caben los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. Los micronutrientes son nutrientes que necesitamos en muy pequeñas concentraciones y en esta categoría están las vitaminas y minerales. ¿Qué tipos de alimentos existen? En este diagrama se proponen 6 tipos de alimentos. Dependiendo de las escuelas y de las asociaciones, se dice que hay 6 o hay 7 tipos de grupos de alimentos. Pero para no complicar las cosas, quedémonos con la de la imagen. En el grupo 1 encontramos las leches y sus derivados. En el grupo 2 y 3, carnes, huevos y legumbres. Grupo 4, verduras y hortalizas. Grupo 5, frutas. Grupo 6, cereales y derivados. También contemplan el alcohol. Y alrededor de toda la pirámide alimenticia se ve que también se tiene que complementar con ejercicio diario, con un adecuado patrón del sueño y con una dieta equilibrada. También podemos ver en esta pirámide que se soporta más que todo en harinas, después siguen todas las verduras y vegetales, después siguen todos los productos lácteos y derivados del mar, después siguen todos los productos que son compuestos por carnes, huevos, productos que se denominan carnes rojas y por último las grasas y los aceites. Ahora, ¿cómo se mide la cantidad de energía que aporta un nutriente? Se mide según las famosas calorías. La definición más estricta que la van a entender los estudiantes más avanzados es la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de agua suba 1 grado de temperatura desde 14,5 hasta 15,5. Esto solamente es más que todo por la parte de definición exacta, pero en la parte práctica no tiene mucha relevancia. Aclarando todos estos conceptos, ahora ya podemos comenzar con la segunda parte de esta charla. ¿Qué son los macronutrientes? Entonces, ya lo habíamos definido como los nutrientes que necesitamos en cantidades considerables en el cuerpo y se dividían en carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos o proteínas. Los carbohidratos, su función principal es aportar energía. Es un componente de estructuras celulares y hace parte o está involucrada en la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Por qué su función principal es aportar energía? Dentro de la configuración que ya nuestro metabolismo ha adquirido con el paso de los miles de años que ha existido nuestra especie, estos carbohidratos son los de más fácil digestión y los que pueden tener un recambio mucho más rápido, son los de más fácil disponibilidad en el cuerpo. Por eso es que su función principal es el aportar la energía. Una de las desventajas de los carbohidratos es que en nuestro país, principalmente, con todos los problemas económicos que existen, tenemos una mentalidad en que comemos simplemente por llenarnos y mientras estemos llenos estamos bien. Así nos llenemos solamente de arroz, de papa, de plátano, de yuca. Es claro que la situación económica de mucha de la población colombiana no da para que puedan comer carne todos los días, pero hay algunas alternativas, como el uso de legumbres, el uso de estos carbohidratos de mejor valía o de mejor calidad en cuanto a las proteínas que nos ofrecen. 1 gramo de hidratos de carbono aporta aproximadamente 4 kilocalorías. 4 kilocalorías quiere decir que son 4.000 calorías. Entonces, ya dejando esto claro, vamos a seguir con la siguiente parte. Se me ha olvidado comentar que dentro del plato saludable propuesto por la guía desarrollada por el ICF, que ya he nombrado en algunas ocasiones, se dice que aproximadamente del 50 al 55% de las calorías diarias que se tienen que aportar a nuestro organismo tienen que venir en forma de estos carbohidratos. Pero ya vamos a ver de qué tipo de carbohidratos. Esta es una imagen de una mitocondria.
que es la unidad de energía de nuestro cuerpo, y es donde sucede la mayoría de la magia en cuanto a la producción de energía o de ATP. Acá en la matriz mitocondrial, en lo azulito, que se puede ver, es donde sucede el ciclo de Krebs que ya había, o el ciclo del ácido cítrico que ya había mencionado previamente. Bueno, antes de hablar de los tipos de carbohidratos, quiero hablar de qué es el índice glucémico. Y el índice glucémico hace relación a qué tanto aumenta la glucosa o el azúcar en la sangre después de que ingerimos un alimento. Ahora, ya dejemos este concepto un poco al lado, ya ahora lo vamos a aplicar con la clasificación de los carbohidratos, los cuales se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son tres: glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos, como su nombre lo indica, dos, son uniones de estos monosacáridos. Por ejemplo, glucosa más glucosa forma sacarosa, glucosa más galactosa forma lactosa. Y estos dos tipos de carbohidratos tienen un índice glicémico muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que nosotros nos lo comemos, el aumento de la glucosa en la sangre es muy alto. ¿Sí? ¿Y esto qué nos quiere decir? Que estos carbohidratos se absorben rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que nos comemos, por ejemplo, tienen la característica que tienen, todos dan un sabor dulce. Entonces, por ejemplo, nos comemos una fruta o un vaso de leche con miel. Y lo que sucede es que en el momento en que lo ingerimos, rápidamente nuestro cuerpo lo absorbe y lo metaboliza. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo metaboliza tan rápido y lo ingresa tan rápido a nuestro cuerpo, pues nos va a volver a dar hambre, porque ya todos los nutrientes están dentro de nuestras células. Y cuando el estómago quede vacío, le va a mandar la señal al cerebro diciendo: ya se me acabó la comida, deme más comida. Por eso es que estos carbohidratos simples están tan relacionados con obesidad, diabetes y todas las otras enfermedades que ya vamos a nombrar. Los polisacáridos son uniones de estos monosacáridos, como la glucosa, fructosa, galactosa, y otros tipos de monosacáridos, como la amilosa y la amilopectina, pero estos ya no solamente son uno o dos, son cadenas de 200 a 500 unidades de glucosa, como si ustedes pusieran un granito de arena, otro granito de arena, otro granito de arena, otro granito de arena. Así, 500 más o menos es la esquematización de que es un polisacárido. De igual forma ya lo vamos a ver. Un ejemplo es el almidón, el cual está contenido en la mayoría de los cereales, como lo es el arroz, el maíz, la cebada y sus derivados, como la harina. Además, también podemos encontrar polisacáridos en las legumbres, como el frijol y las lentejas, en el tubérculos, como las papas, la yuca, etc. ¿Se acuerdan que les había dicho que aproximadamente el 50, el 55% de las calorías diarias se tienen que aportar en carbohidratos? Pues la mayoría de estos tienen que estar aportados o tienen que estar suplidos por polisacáridos. ¿Por qué? Los polisacáridos tienen un índice glicémico muy bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que los ingerimos, la absorción de estos carbohidratos es muy lenta, por lo que nuestro estómago, al ser tan lenta, va a estar sensando constantemente que los carbohidratos siguen en su interior y que muy poquitos carbohidratos o muy poquitas, no sé, glucosas, galactosas, están entrando al torrente sanguíneo y se están metabolizando. El estómago, ¿cómo lo sensa? Yo todavía tengo comida adentro, entonces estoy lleno, no mando más señales al cerebro para decirle que voy a comer, porque todavía tengo mucha comida en mi interior. Es por eso que aproximadamente el 50 al 55% de las calorías diarias tienen que estar aportadas en formas de polisacáridos. Las proteínas. Las proteínas cumplen muchísimas funciones dentro del cuerpo. Una de ellas, o bueno, algunas de ellas son darle estructura a la célula en procesos enzimáticos. Las enzimas son proteínas, son constituyentes de algunas hormonas, forman anticuerpos y están directamente relacionadas en la cascada o en el proceso de coagulación. Estas proteínas están constituidas por aminoácidos, más o menos haciendo la transición de un polisacárido, como si hubieran muchos aminoácidos pegados, pero no voy a profundizar más en esto porque hay una imagen más adelante.
Se dividen en esenciales y no esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales y no esenciales? Esenciales son aminoácidos que no podemos sintetizar en nuestro cuerpo. Algunos ejemplos, como la leucina, isoleucina, histidina, metionina, triptófano, etcétera. Son de 8 a 9 aminoácidos esenciales. Se han reconocido aproximadamente 250 aminoácidos, de los cuales 20 son proteinogénicos. ¿Esto qué quiere decir? Es posible formar proteínas y, como ya lo había dicho antes, 8 a 9 son esenciales. Un gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías. Pero ¿cuál es el problema? Que el cuerpo no va a utilizar casi las proteínas como una fuente de energía. ¿Por qué? Porque están cumpliendo otro tipo de funciones. Para eso ya están los carbohidratos. Los carbohidratos son los que nos van a dar energía. ¿Por qué tenemos que consumir proteínas? Para que todas estas funciones que les dije de anticuerpos, coagulación, enzimas, se estén viendo adecuadamente desarrollados y no haya un problema con respecto a la falta de estos componentes. De igual forma, en casos de que el cuerpo ya haya agotado todas sus reservas de carbohidratos, lípidos, es posible que a partir de las proteínas se creen nuevas moléculas de glucosa o de otros componentes aptos para la transformación de estos en energía. Aproximadamente del 10 al 15% del aporte calórico diario debe ser cubierto por proteínas. Bueno, de la información genética, los cromosomas están en el núcleo. Posteriormente, mediante un ARN mensajero, llegan a los ribosomas. De los ribosomas se empiezan a producir las primeras o los vestigios de las proteínas. Después, estas proteínas pasan al aparato de Golgi. Ya después de que salen del aparato de Golgi, ya son proteínas maduras y ya de ahí salen a cumplir todas sus funciones. Quiero que pongan atención en la imagen que está arriba de la secuencia lineal de aminoácidos y van a ver que literalmente es como si se pusiera una bolita al lado de otra, a más a modo de rosario. En esta imagen lo que quería mostrarles es la estructura de un anticuerpo. La podemos ver en esta parte. Esta célula que está acá es un linfocito, que lo que principalmente produce son anticuerpos, un linfocito B, eh, que van a reconocer algún antígeno en alguna célula extraña en nuestro cuerpo. Acá podemos ver lo que probablemente es una bacteria. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento en que ese anticuerpo, que es una proteína, reconoce un antígeno de esa bacteria, que es un antígeno, es una sustancia capaz de hacer reaccionar o de hacer montar una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. El momento en el que llega esa bacteria, algo extraño en nuestro cuerpo, ese antígeno se va a unir, nuestros anticuerpos se van a unir a ese antígeno y van a ayudar en el proceso de destrucción de este. Esta imagen hace alusión a toda la cascada de coagulación y qué es lo que pasa en el momento en que tenemos una herida. En la imagen de arriba vemos, este es el esquema de un vaso sanguíneo. Aparece que el vaso sanguíneo está roto, por ahí se están filtrando eritrocitos, plaquetas, plasma, una serie de sustancias. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos dejar esa fuga, o nuestro cuerpo no puede dejar esa fuga durante toda la vida. Tiene que haber un mecanismo mediante el cual se cree un tipo de tapón que pueda llegar a cerrar esa herida. ¿Y qué es lo que sucede? Al final toda la cascada de coagulación va a terminar y va a suceder en pro de que se forme un coágulo de fibrina. ¿Y qué es un coágulo de fibrina? Más o menos como una malla. Sobre esa malla esa malla se va a tender sobre en la región de la herida y va a hacer que eritrocitos, plaquetas queden atrapadas dentro de esta malla y puedan llegar a tapar esa herida por la cual se están filtrando todos los componentes de la sangre. Ahora, los lípidos también tienen muchísimas funciones, forman parte de las membranas celulares, ahorita vamos a hablar un poco de esto, facilitan el transporte de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, almacenan energía, sirven como un aislante térmico, dan protección orgánica, ayudan a la palatabilidad y aproximadamente un gramo de lípidos representa 9 kilocalorías. Vamos a desglosar un poco esto. La parte de membranas celulares ahorita la vamos a hablar.
La parte de vitaminas liposolubles ahorita la vamos a hablar, pero para hacer el abrebocas, vitamina liposoluble quiere decir que se pueden solubilizar o se pueden unir a las grasas y que sin las grasas no se podrían llegar a absorber. Y sobre lo que sí quiero hacer hincapié es almacenan energía. Cuando comemos muchos carbohidratos simples como los monosacáridos y los disacáridos, todo ese montón de glucosa, nuestro cuerpo no tiene que hacer con ella, ¿sí? Si no estamos haciendo un ejercicio intenso, si no nos estamos moviendo, nuestro organismo no sabe qué hacer con ella. O bueno, sí sabe qué hacer con ella y lo único que sabe hacer es almacenarla. Por eso van a ver que mientras más comamos bebidas endulcoradas, azucaradas, comida rápida, más vamos a aumentar nuestra cantidad de tejido adiposo o los gorditos. Sirven como un aislante térmico, los gorditos tienen más calor, son calientes y confieren una protección orgánica. En nuestros órganos interiores, muchos de nuestros órganos internos tienen recubrimientos de grasa que lo que permiten es que en el momento en que vaya a haber algún tipo de fricción entre uno y el otro, esta fricción no lesione los tejidos involucrados, simplemente que resbale. Y la definición de palatabilidad es que hacen que la comida que tenga grasa sea más apetitosa. Un gramo de lípidos almacena 9 calorías. O sea, por un gramo de grasa que ustedes tengan en su abdomen, tienen que quemar aproximadamente 9 calorías. ¿Sí? Que si lo ponemos en contraparte con lo que comemos el día a día, que son 2000 calorías, y con lo que podemos gastar en una sesión de ejercicio que pueden llegar a ser de 500 a 1000 calorías, lo hacen una gran cantidad de energía que se puede llegar a almacenar. Por eso es que para algunas personas es tan difícil llegar a bajar de peso. A su vez, los lípidos se dividen en dos: lípidos saturados y lípidos insaturados. Los lípidos saturados principalmente provienen de la grasa animal. Son sólidos a temperatura ambiente. Y algunos ejemplos de estos son la mantequilla, el queso, la yema de huevo. Aumentan el colesterol LDL, o sea, el colesterol malo. Los lípidos insaturados se pueden dividir en dos: monoinsaturados, presentes en el aceite de oliva, frutos secos y semillas, y poliinsaturados, en los que sus principales representantes son el omega 3 y el omega 6. Aproximadamente se dice que tiene que haber una relación de 5:1 entre omega 6 y omega 3, o sea que por cada molécula de omega 3 tienen que haber 5 moléculas de omega 6, y se encuentran principalmente en el pescado, vegetales y alimentos enriquecidos. Estos lípidos, estas grasas, aumentan el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. ¿Listo? Además de esto, de estas grasas insaturadas que están más que todo representadas en formas de ácidos grasos, también existe el colesterol. El colesterol tiene varias funciones en cuanto a la formación de membranas, es precursor de muchas hormonas y también es precursor de la vitamina D. Algunos ejemplos de en qué lugares los podemos encontrar o en qué alimentos son productos de origen animal, como la yema de huevo, carnes, vísceras y lácteos enteros. Se dice que tienen que componer aproximadamente del 30 al 35% del aporte calórico diario y se tienen que dividir de la siguiente forma. De ácidos grasos saturados tenemos que comer del 7 a 8% de este 35%, monoinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados del 15 al 20%, poliinsaturados 5% y menos de 300 miligramos de colesterol al día. En este momento sé que puede parecer como, venga, yo cómo hago el cálculo de cuántos calorías me estoy comiendo al día, de cómo puedo llegar a fraccionar estas calorías en mis comidas, cómo puedo llegar a materializar todo este conocimiento en qué tanto y en qué proporciones voy a comer en el plato. Para esto van a haber muchas otras charlas, ya que es un tema muy largo, pero si quieren llegar a tener algunas aproximaciones, pueden investigar sobre las fórmulas de Harris-Benedict para el cálculo del metabolismo o del gasto calórico diario total, en la cual hay varias variables que están consideradas, como el peso, la edad, el género, la actividad física, etc. Ahora sí,
¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática es el envoltorio de todas las células, ¿sí? Y principalmente, ¿dónde vamos a encontrar estos ácidos grasos? Los vamos a encontrar en la mitad de la capa lipídica. La parte de afuera, todas las cabecitas son, no quiero que le pongan atención, no voy a meterme mucho en esto, pero quiero que se centren en las colitas o en las líneas rojas que hay entre las dos hileras o filas de peloticas. Ahí es que van a estar los ácidos grasos. Ahí es donde van a estar metidas todas las moléculas de colesterol, de ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, saturados. Además, en esta imagen también quiero mostrarles en estas figuras rosaditas, que también, estas figuras rosaditas que son proteínas, las proteínas en la membrana plasmática cumplen muchas funciones de estructura, pueden formar canales, pueden formar receptores para muchas sustancias. Y estas bolitas amarillas que están al lado de las líneas rojitas son las moléculas de colesterol. ¿Qué es lo que uno necesita en una membrana plasmática? Una membrana plasmática tiene muchos procesos, muchos, muchos, muchos. Lo que uno necesita es que esas membranas sean lo más fluidas posible. ¿Y cómo logramos que una membrana sea fluida? Dándole espacio. Esto también es otro esquema de cómo es una membrana lipídica. Las cabezas hidrofílicas, polares. Hacia adentro están las lipofílicas, las colas de todos estos ácidos grasos. Y estas imágenes las traigo acá a colación para ver cuáles son las diferencias entre los ácidos grasos saturados e insaturados. En esta parte de arriba podemos ver que los ácidos grasos saturados son lineales, ¿sí? Lo cual conferiría muy poca movilidad a la membrana plasmática, ya que si fueran solamente lineales, como pasan en estos tres primeros ejemplos, de una vez cada cola estaría chocando con la otra cola del otro glucopéptido y esto disminuiría demasiado su movilidad. Acá en esta parte de abajo podemos ver que los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces y esos dobles enlaces les confieren cambios estructurales en cuanto a la orientación de sus cadenas de carbono, haciendo que se creen dobleces. Acá podemos ver el ejemplo del ácido araquidónico, esteárico y palmítico, en el cual, como podemos ver, son completamente rectos. Acá, en estos dos ejemplos, podemos ver el ejemplo del ácido linoleico y del ácido araquidónico, en el cual se presentan dobles enlaces y estos dobles enlaces, al conferir esta angulación, pueden dar más espacio para que los procesos internos de la membrana plasmática puedan llegar a cabo. En esta imagen está aplicado lo que les acabo de comentar. En esta primera bolita, pues vamos a ver que los ácidos grasos son completamente rectos, como en este ejemplo, pero en las bolitas rojas podemos ver que los ácidos grasos, uno de ellos tiene una presencia de un doble enlace, lo que le confiere ese doblez y por lo tanto este espacio blanco es el que le confiere mayor espacio a esa membrana lipídica para que ocurra con mayor libertad todos estos procesos. La fibra. La fibra propiamente no es un nutriente. ¿Por qué? Porque de la fibra nosotros no podemos absorber absolutamente nada. Existe la fibra soluble e insoluble. La fibra se ha demostrado que disminuye el estreñimiento, tiene efectos cardioprotectores, o sea, nos protege del corazón, de infartos, y además de eso, disminuye la obesidad y el cáncer de algunos tipos, principalmente el cáncer de colon y el cáncer de mama. Algunos ejemplos de alimentos que contengan fibras son los cereales integrales, verduras, frutas, legumbres y frutos secos. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? La presencia de pared celular. ¿Y la pared celular cómo está constituida? La pared celular está constituida principalmente de celulosa o lo que nosotros llamamos fibra. A medida, esto ya es el ejemplo de un polisacárido, podemos ver que cada uno de estos anillos es una molécula de D-glucosa que está unida por medio de enlaces beta 1,4. ¿Cuál es el problema? Nosotros, ¿por qué no podemos utilizar esta celulosa si ya es glucosa? ¿Sí? ¿Por qué no podemos utilizarla? Y es porque nuestro cuerpo no posee una enzima específica que se llama celulasa, que sí poseen los rumiantes, como las vacas, cabras. ¿Qué es lo que hace la fibra en nuestro cuerpo?
al no ser absorbida, todas estas líneas, todas estas fibras, literalmente, lo que van a hacer es que el bolo fecal, ya después de que se han absorbido la gran mayoría de todos los alimentos, de todos los nutrientes, como lo vimos en las imágenes pasadas, hacen que todos los nutrientes o todos los detrimentos o todas las cosas que no se fueron a absorber salgan por las heces fecales. ¿Y por qué sucede eso? Imagínense, la pectina también es otra de las fibras que existen. Imagínense que en estos espacios blancos, entre cada una de estas cadenas, entre cada uno de estos polisacáridos de glucosa, se van a meter todos esos restos de alimentos que no absorbimos. Por ejemplo, grasas, y es por eso que tienen un efecto cardioprotector. Especialmente quiero que imaginen en estos espacios blancos como si hubiera un montón de grasa embebida en cada una de ellas y que al estar metida dentro de estas dos cadenas tan largas no va a tener la posibilidad de ser absorbida por nuestro cuerpo. Pasemos a los micronutrientes. Las vitaminas. Se necesitan en pequeñas cantidades, se han descrito aproximadamente 21 vitaminas, no tienen ningún valor energético, lo que quiere decir es que mm, un gramo de vitaminas no nos va a dar X cantidad de calorías, no tienen ningún valor energético y pueden presentar riesgo de toxicidad. Uno de los ejemplos más famosos son algunos de los productos de Herbalife que aumentan en exageradas concentraciones las cantidades de vitamina A en el hígado. Estos son algunos ejemplos de las vitaminas, la vitamina B1, B2, B3, B6, B9, B12, la vitamina C. Me quiero enfocar en estas últimas tres, el ácido fólico o la vitamina B9, que muchos de ustedes o los padres que estén escuchando esta conferencia al momento de los controles prenatales se las formulan para que tomen el primer trimestre preconcepcional o posconcepcional con el fin de disminuir las malformaciones del sistema nervioso central. La vitamina C o ácido ascórbico mejora la resistencia del organismo contra las infecciones, aumentando las defensas, también ayuda a la cicatrización de las heridas y a la absorción de hierro de origen vegetal. Esta tabla pueden encontrar en línea con también qué alimentos podemos encontrar en cada tipo de vitamina, especialmente por lo que no va a hacer mucha profundización en esto. Las vitaminas liposolubles, la vitamina A o el retinol, es la vitamina de la buena visión. Se encuentra principalmente en el hígado, frutas de color verde oscuro, amarilla, naranja. Como dije, no me voy a extender en esto. La vitamina D, que es muy importante, críticamente importante en todo el proceso de mineralización de los huesos. Y la vitamina K, que es fundamental en los procesos de coagulación. Échenle una revisadita a esta, léanla bien. Además, la deficiencia de todas esas vitaminas y de estos micronutrientes pueden llevar a enfermedades como la deficiencia de vitamina C denominada escorbuto, deficiencia de niacina pelagra, vitamina A seroftalmia, tiamina B1 beriberi, de folato B9 anemia megaloblástica y vitamina D raquitismo. Todo esto para hacerles ver que si solamente comemos arroz y papa y no alimentos que nos puedan llegar a aportar estas vitaminas, podemos entrar en cuadros de malnutrición por déficit de aporte. Además de los otros micronutrientes, existen los minerales, son sustancias inorgánicas, están disueltas o sólidas, pueden cumplir funciones estructurales o reguladoras, estructurales, por ejemplo, como el calcio en los huesos, o reguladoras, ya voy a dar un ejemplo, no podemos sintetizarlas, tenemos que obtenerlas por medio de los alimentos. Se dividen en macrominerales y microminerales dependiendo del peso que haya en nuestro cuerpo. El punto de corte es 5 gramos y cumplen gran variedad de funciones. Eh, como les digo, estas tablas también las pueden encontrar en línea con información de dónde pueden conseguirse, dónde se pueden, en qué alimentos podemos encontrarlas. De igual forma, en los cuadros de comentario voy a dejar la información de alguna bibliografía para que puedan hacer revisiones posteriores. Y acá simplemente quería mostrar el papel del sodio y del potasio en la transmisión de los impulsos eléctricos.
Y un impulso eléctrico simplemente es el paso de un ion de sodio que está mayormente en concentraciones extracelulares a concentraciones intracelulares. Es para que sepan que está relacionado con muchísimos procesos. Vamos a hablar un poco de qué se ha escrito en Colombia sobre qué es la alimentación saludable. Esta es la guía a la que me hacía referencia, el plato saludable de la familia colombiana. Es una guía que fue realizada por el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por la FAO, que es una de las organizaciones secundarias o dependientes de la OMS, que está directamente desarrollada a la agricultura y a la organización poblacional. Ahora, en la primera parte hablé de unas palabras que dije que ya, de algunas definiciones que iba a tocar en este punto. Las guías colombianas nos dicen que para poder tener una adecuada alimentación tienen que cumplirse 5 requisitos. El primero es que tiene que ser completa, debe tener todos los macro y los micronutrientes, agua y fibra. Ya vimos cuáles son los macro, cuáles son los micro. Tiene que ser una dieta equilibrada, debe incluir las cantidades adecuadas de los grupos alimenticios, deben ser combinados para aportar una proporción de nutrientes que promuevan el crecimiento y mantenimiento de la salud. Suficiente energía y nutrientes que promuevan los niños el crecimiento, la producción de leche durante la lactancia y el mantenimiento de un peso saludable en todas las etapas del curso de la vida. Adecuada, que se ajuste a los gustos, preferencias y recursos económicos de cada individuo e inocua, que esté libre de contaminantes y sustancias tóxicas. Esta guía hizo la revisión de aproximadamente unos 300 artículos de evidencia científica fuerte y después de haber hecho la revisión de todos estos artículos, emiten 13 recomendaciones. La primera, evita y limita el consumo de comidas rápidas. Están directamente relacionadas con la obesidad, diabetes e hipertensión. Sé que muchos de estos datos pueden parecer obvios, pero en el mundo científico se tienen que tener argumentos para poder hablar sobre algo, por más obvio que parezca. La segunda recomendación que nos dicen es incluya en cada una de las comidas del día frutas enteras y verduras, preferiblemente crudas. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros las cocinamos, esa fibra de la que estábamos hablando, que nos previene estreñimiento y enfermedades como las dislipidemias, hipertensión, simplemente se destruye y pierde todo su valor biológico. Realice actividad física como hábito de vida saludable. Acordémonos, aproximadamente tienen que ser 150 minutos de ejercicio a la semana. ¿Cómo quieren dividirlos? Como quieran, pero hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Cuarto, consuma en su alimentación un huevo al día. Quinto, prefiera la compra de alimentos variados, naturales y saludables. ¿Por qué alimentos variados? Por todo el tema de los micronutrientes y la adecuada suplementación de todos los nutrientes que acabamos de hablar. 6. Limita el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas. Prefiere el consumo de jugos naturales bajos en azúcar. Acá con los jugos naturales quiero hacer una acotación. En el momento en que nosotros cogemos una piña, la licuamos, hacemos un jugo y lo colamos, estamos tomando lo mismo que si fuera una gaseosa. ¿Por qué? Porque estamos botando la fibra. Toda la fibra, todo lo que les acabo de decir de lo bueno de la fibra se está quedando en el colador y secundariamente en la basura. Y lo único que nosotros nos estamos tomando es el azúcar que le echemos al jugo con el azúcar que ya viene en la piña. 7. Evite el consumo de alimentos que contengan grasas de origen animal, grasas sólidas y alimentos con grasas trans. ¿Por qué? Se ha evidenciado que las grasas trans y las grasas saturadas aumentan el riesgo de presentar infartos y accidentes cerebrovasculares. 8. Incluye en su alimentación nueces, maní y aguacate sin adición de sal o azúcar, ya que todos esos alimentos que acabo de mencionar son muy ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. 9. Consume leguminosas porque son una buena alternativa para aumentar la fibra en su alimentación y además de la fibra, de la proteína. Entonces, en caso tal de que la economía esté muy mal,
Se podrían hacer combinaciones entre carbohidratos y leguminosas, las cuales también contienen un aporte de proteína muy rico y son proteínas buenas, ricas en proteínas esenciales que nosotros no podemos metabolizar. Y podríamos hacer diferentes relaciones entre comida, como por ejemplo arroz con frijoles, lenteja con maduro, para poder llegar a una equilibración de estos parámetros. 10. Consuma vísceras una vez por semana para prevenir la anemia. Esta recomendación va dirigida especialmente a niñas y niñas, mujeres adolescentes y en edad reproductiva. 11. Reduzca el consumo de sal y alimentos altos en sodio como carnes procesadas, enlatadas y productos de paquete. En las guías dice que la sal de mesa se tiene que quitar. La sal brinda mucho sabor a las comidas, pero el asunto es todas las enfermedades y todos los riesgos a los que nos podemos exponer por un aumento del consumo de esta. Y 12. Consuma diariamente leche y productos diarios. Recomiendan aproximadamente tomar de 500, en los niños, perdón, de 500 mililitros a 1000 mililitros de leche, o sea, medio litro a un litro, o de sus derivados. Y ya para finalizar la charla, quiero hacerle algunas reflexiones finales. Poseemos un sistema agroalimentario ineficiente. ¿Esto qué quiere decir? Aproximadamente desde la década de 60, con el aumento de la población y la evidencia de la desnutrición a gran escala que se estaba viviendo en esa época, todos los esfuerzos industriales simplemente se derivaron hacia la producción en masa de proteínas y de carbohidratos con el fin de poder suplir estas necesidades energéticas del día a día de toda la población. Pero el problema es que, y los micronutrientes, quedaron completamente olvidados, quedaron completamente relegados. En este momento preferimos comer papa en vez de comer una fruta y con las consideraciones siguientes vamos a entender por qué. Aproximadamente el 90% de la energía y la proteína de nuestra alimentación proviene de 15 especies vegetales y 8 animales. La mitad de nuestra ingesta de energía de origen vegetal proviene de tan solo 3 especies: trigo, arroz y maíz. En Colombia, 1 de cada 3 personas no consume fruta, 5 de cada 7 no consume verduras y 1 de cada 7 no consumen huevos diariamente, mientras que 1 de cada 4 consume comidas rápidas y 1 de cada 5 consume bebidas azucaradas a la semana. Esto me pone a pensar a qué estamos exponiendo nuestro cuerpo. Las bebidas azucaradas y las comidas rápidas nunca las habíamos, o nuestro cuerpo nunca había estado enfrentado a ellas hasta hace aproximadamente unos 70, 80, tal vez 100 años. Son alimentos demasiado nuevos que nuestro cuerpo no sabe asimilar y que en este momento estamos viendo las repercusiones con la epidemia de la obesidad de estas. Ahora, con respecto a que el 90% de nuestra energía y las proteínas vienen solamente de 15 especies vegetales y 8 animales, eso es una oferta muy pobre. Quiero que cierren los ojos y se imaginen como un cavernícola en el momento en que todavía éramos nómadas y no habíamos llegado a la etapa sedentaria, que no nos habíamos asentado en algún lugar. Un nómada iba pasando por el clima del trópico, iba a la selva, iba a los bosques, después se regresaba a los desiertos, y en cada uno de estos lugares iba comiendo lo que encontraba, lo que hacía una dieta completamente variada y determinaba todos los nutrientes que este nómada fuera a comer. Se dice que un nómada de hace de 50.000 años, 60.000 años, tenía mejor alimentación que nosotros, ya que ellos podían llegar a tener una alimentación muy variada. Nos falta consumir fruta, nos faltan consumir vegetales, nos falta consumir huevo y nos sobran mucho las bebidas azucaradas y las comidas rápidas. Este ya sería el final de la charla. Bueno, eso sería todo por hoy.
Espero les haya gustado. Esto tan solo es un abrebocas de todos los temas, de toda la información que se ha escrito sobre el tema. Quiero agradecerles por la atención prestada a este video. Acá en la caja de comentarios voy a dejar alguna infografía sobre la guía de plato saludable de la población colombiana para que la lean con tranquilidad en su casa, la muestren a sus padres, puedan llegar a conclusiones sobre su alimentación y puedan establecer planes definidos sobre qué se va a comer, cómo se va a variar y en qué cantidades. En la caja de comentarios también pueden escribir todas sus dudas. Estamos para eso, para resolver sus dudas, para retroalimentar todo este proceso de conocimiento de ustedes. Y no siendo más, me despido. Hasta luego.